tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio, en ¿Qué Palo es Noticia? ¿Qué Palo es Noticia? A las 5:02 de la tarde, hoy con el compañero, colega periodista Manuel Ernesto Rivera. Vamos a hablar de lo que piensa Manuel, cuál es su posición con relación y su análisis a lo último que ha pasado con relación al caso de Sixto George Díaz Colón. Sobre todo aquello que dicen algunos y algunas abogadas, sobre todo dos abogadas, que las dos fueron fiscales, una en el Departamento de Justicia de Puerto Rico y la otra en el Tribunal de Estados Unidos aquí. ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que nos dice esa acusación? Vamos a hablar de eso en breve, pero como siempre, compartan, vayan a bonitasradio.net y si pueden, donen a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden donar a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919, que también pueden enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI y lo envían a la dirección que está en pantalla, PMB 284. También en su ATH móvil, Fundación Periodismo Siglo XXI. Y no se olviden que siempre están con nosotros Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa Abraham Rosa. Y que si les parece, pueden también escribir a info@bonitasradio.net y allí nos pueden preguntar qué hacemos, cómo no lo hacemos y cómo pueden cooperar con nosotros y también sugerirnos sus temas. Sí, vamos a hablar también de Ricardo Rosselló Nevares y una multa más o menos de $220,000 entre multas y todo lo que tienen que devolver que le impuso la oficina del Contralor Electoral por estar trucando con los donativos. Esa es la noticia que salió bien temprano en la tarde, 1:30 de la tarde, y que coloca una vez más a la campaña de Ricardo Rosselló Nevares del 2016 en precario con relación a los donativos que no reportaban, a los que nunca obtuvieron información de los donantes, que obtuvieron propiedades incluso, que las utilizaban como donativos y no se sabe ni siquiera cuál es la propiedad ni dónde está ubicada. Interesante todo lo que está pasando. Manuel Ernesto Rivera, Saludos, bienvenido una vez Carmen. más a Bonita Radio y a Qué Palo es Noticia. Saludos a ti y a todo el público de Bonitas Radio que está siempre conectado con nosotros. Bueno, quizás vamos a la última noticia, Manuel. Por lo menos esa información que sale hace un rato y que ubica a Ricardo Rosselló con un problemita en la oficina del Contralor Electoral que dice que por lo menos son 7 hallazgos. Vamos a nombrarlos y después voy contigo al análisis. Desde donativos sin reportar hasta un donante que dijo que no dio dinero a la campaña. Qué interesante. Ese tiene que haber sido esos que le dicen, ponlo a nombre de fulano. Y después yo le pregunto a fulano. O sea, esas son las cosas que se dan allí en las campañas electorales. Vamos primero, Manuel, entre otras. El comité político de Ricardo Rosselló deberá pagar sobre $200,000. Entiendo que son $220,000. Estamos hablando de que infringen lo que se encontró, violentó la ley 122, que es la ley sobre la fiscalización, financiamiento de las campañas políticas, ley 122 del 2011. Las multas y penalidades ascienden a 206,669,57. Y a Ricardo, esa es la de la campaña como tal. Y a la multa directamente al tesorero Luis Oscar Cintrón Fonalleda. ¿A qué suena Fonalleda? Eso suena como a republicano, como a Partido Republicano en Puerto Rico, como a Zoraida Fonalleda. Me da la impresión. ¿Es o no es? Más o menos, debe estar por ahí. La lista. Miren,
más o menos para que tengan una idea, $2.765 en 10 instancias en que los ingresos fueron ascendentes a 4.641 que no fueron depositados en la cuenta de la campaña. ¿Qué tú crees? La... Ajá. O sea, a mí no me extraña porque no son los primeros señalamientos que hace el Contralor Electoral de la campaña de Ricardo Rosselló y tú recordarás que se hacían muchas actividades donde se recaudaba mucho dinero en efectivo y no sabían ni tan siquiera a quién adjudicárselo. Así que esto de los donantes fantasmas siempre ha existido, al igual que es el mismo modelo que han utilizado en las campañas de los donantes fantasmas, pues es el que utilizan cuando llegan al gobierno con los empleados fantasmas. Y Sí. entonces... Tiene más fantasmas que un es el centro mismo, espiritista, dice una de los... es el mismo esquema, ¿no? Claro. Tenemos donantes fantasma y luego cuando llegamos al poder, esta vez con la ofensa de que es con dinero público, con dinero del pueblo, pues entonces creamos estos puestos de empleados fantasmas que son a su vez esos mismos donantes de la campaña o esos mismos amigos del alma o esos mismos que pasquinaron. Y entonces se los llevan a fotutearse el dinero público en las diferentes oficinas y en las diferentes posiciones en el Capitolio. Así que no me extraña para nada, es algo que hemos visto y de hecho Ricardo Rosselló lo tuvo que haber aprendido de su padre, porque tenemos que recordar aquel grupo de empresarios con Rosselló que primero donaban en las campañas y después se convertían en los contratistas del gobierno. O sea, el gobierno de Ricardo Rosselló básicamente fue una repetición del gobierno de Rosselló padre, con la única diferencia que esta vez, existiendo las redes sociales, existiendo la generación del yo no me dejo, pues dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí, tanto está la gota dando en la copa, se desborda. Y el pueblo se desbordó, y se desbordó en ese verano del 19, y por eso sacó al corrupto de Ricardo Rosselló, y por eso es que en el gobierno de Ricardo Rosselló se repitieron los mismos esquemas, tanto en salud, que fue Angie Ávila, que la retiraron los federales, allá en ACES, donde estaba también el caso de Velázquez Piñol, y el caso de la secretaria Julia Keller en educación, que tiene su paralelo en Víctor Fajardo en el caso de Rosselló padre. Lo único que Víctor Fajardo robaba para el partido y Julia Keller pues era un poquito más sofisticada porque hasta consiguió ese apartamento ahí por el valor de $1 ahí en Ciudadela. Ella robaba para ella. Sí, bueno, Víctor Fajardo también, ¿verdad? Víctor Fajardo tenía no solamente una caja fuerte en su escritorio, en la oficina de secretario aquí en Atorrey, sino que también se determinó que se llevó por lo menos $3 millones cuando hizo alegación de culpa y cumplió por lo menos 12 años de cárcel. Y esos $3 millones no creo que sean producto de los préstamos de Aela, porque él llevaba 30 años en el servicio público. Así es que yo creo que ambos, ahí es donde está lo interesante de ese primer momento en que del 92 al 96 iniciaron todo el proyecto de atraer a los contratistas que después le iban a pagar las campañas porque se convertían en los que llevaron a Pedro Rosselló al poder y finalmente en contratistas con el gobierno, y cuando vieron que podían a esos mismos pedirle lo que iba a pasar en la próxima elección, pero de una vez se echaban para su bolsillo. Y eso está comprobado. Pero como tú dices, lo más increíble es que el Partido Nuevo Progresista se tenga que enfrentar hoy a esa vergüenza de que incluso en la campaña, en los dineros, con el dinero que atraían para hacer la campaña, habían fantasmas. Porque ahora sí, yo creo que está cuadrado el proceso de los fantasmas.
entraban por la campaña y salían por el cuarto negro de la legislatura de Puerto Rico. Parece cualquier parecido a los circos. ¿Te acuerdas de los circos que mantenían a uno en unos espacios que tú entrabas y era la carpa oscura? Así mismo. Entraban los fantasmas, entran por un lado y salen por el otro. Pero bueno, yo creo también, Manuel, que lo interesante del asunto del Contralor Electoral es que haya estado 4 años para venirnos a decir en la auditoría a esas finanzas de la campaña de Ricardo Rosselló Nevares, que en efecto tiene esos trucos que están identificados y por lo menos hay $220,000 entre devolución de dinero y multa. Porque si llega a ser de un partido, de otro partido, tú puedes estar seguro que esa auditoría lo hubieran hecho flash. Así que, sí. Las agencias fiscalizadoras, tanto el Contralor Electoral como la propia Oficina del Contralor y el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental, pues han funcionado casi como sellos de goma de los gobiernos de turno. Es lamentable, pero así es que opera. Debo hacer la salvedad que por lo menos la Contralora Yasmín Valdivieso ha hecho algunos intentos que han resultado, no todos, pero sí ha logrado que algunos casos prosperen, pero hasta ella misma ha reconocido que luego que hacen las auditorías en la oficina del Contralor y las referían a justicia, sobre todo cuando era Wanda Vázquez la secretaria, se le sentaban encima y justicia no hacía nada, y entonces vemos delitos que prescriben, y un poco pues el Contralor Electoral parecería estar en ese mismo en esa misma onda de, bueno, pues me atraso haciendo la investigación y la auditoría, y cuando ya la publico, pues doy la multa, etcétera, pero si hubo algún delito, pues ya prescribió, porque me tardé 4 años en procesar. Exacto. Mira, yo creo que de ahí, y pues hablando de PNP, vamos a hablar de lo que ocurrió ayer con la acusación de Sixto George y lo que trasciende a partir de que bajara la acusación, lo arrestaran en la madrugada y empezaran a coordinarse los diferentes comentarios, entre los que voy a destacar 2. Tú sabes que yo soy mala viendo esos programas de entretenimiento, pero yo estoy segura que tú los ves todos. Y sé, porque me envían mis diferentes productores independientes que me envían los clips, como dirían en country, de las diferentes intervenciones, a la única, porque es una persona con quien yo hablo también y tengo una relación de amistad, incluso es la licenciada Mayra López Mulero. He escuchado y sé lo que piensa de todo lo que está pasando, pero me llama la atención que tú me comentaras que María Domínguez hizo comentarios relacionados y me gustaría que compartieras con nosotros lo que dijo y cuál es tu impresión de lo que está ocurriendo con esa acusación federal y sobre todo con la figura de Anthony Maceira Sayas, que parecería que cuando lo confrontaron con los textos con Sixto George quiso hacerse ver como el héroe de la película. De hecho, hay un retweet de una de las cuentas troll que ellos manejan muy bien, diciendo que él fue el que dio cuenta de que eso estaba ocurriendo. Nada más lejos de la verdad. El mismo indictment establece por qué Anthony Maceira no es el que le da la información a los federales. Pero bueno, quisiera escuchar tu opinión y sobre todo que nos compartas lo que dijo María Domínguez, ex fiscal del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, del Departamento de Justicia, perdón, sobre ese indictment y esa acusación a Sixto George. Pues mira, Carmen, interesante que María Domínguez estuvo ayer en un programa de televisión y ella comentaba, según
a base de su propia experiencia, que evidentemente de la forma en que estaba hecho el pliego acusatorio, era evidente que aquí había grabaciones de las personas y que evidentemente habían tenido que alambrar a algún testigo que grabó entonces todas esas conversaciones que se dieron entre las personas. Curiosamente, hoy sale Raúl Maldonado y postea o cuelga, como se dice correctamente en español, cuelga en su red de Facebook un mensaje en el que dice que evidentemente él no fue el que extorsionó y que más bien a él le ofrecieron un soborno de $300,000 y que se lo ofrecen a través precisamente del secretario de la Gobernación, Anthony Maceira. Así que no me cabe la menor duda que Anthony Maceira tiene que haber desfilado por ese gran jurado, o por lo menos el FBI le tuvo que haber hecho algún tipo de entrevista una vez se incauta ese teléfono de Sixto George, porque, ¿verdad? La figura que tenía el poder o no de devolverle esos contratos que él estaba pidiendo, pues es precisamente Anthony Maceira, que era el secretario de la Gobernación. ¿Verdad? Según el pliego acusatorio, Sixto George estaba tratando de que le devolvieran unos contratos que le habían quitado, y quien podía hacer eso era Anthony Maceira en su posición de secretario de la Gobernación. Así que me parece que si no es testigo cooperador, pues sí tuvo que haber testificado ante el gran jurado o haber sido entrevistado por el FBI. Y hoy Mayra López Mulero confirma que en efecto su cliente Raúl Maldonado es testigo de la Fiscalía Federal, lo que un poco supongo que parará a todos estos fotutos y a todos estos que están tratando de darle un spin, una vuelta al asunto, tratando de colocar a Ricardo Rosselló como que es la víctima, que él fue extorsionado. Mire, no, aquí Ricardo Rosselló no es ninguna víctima, porque para empezar, si no hubiese existido el Telegram Gate o el chat, que es el chat que el propio Ricardo Rosselló reconoció que lo hizo él con sus achichincles y con la manada azul, si ese chat no hubiese existido, nunca hubiese podido existir la supuesta extorsión. Claro. O la extorsión, si en efecto se dio. Así que Ricardo Rosselló no es una monja de la caridad, no es inocente en todo este proceso, es otro chachullero más, y no le compre el cuento al abogado Dari Padilla, que precisamente, o sea, ayer una colega le preguntaba en ese mismo programa de televisión, pero ¿por qué Ricardo Rosselló contrató a un abogado criminalista si usted mismo está diciendo que él no ha cometido ningún delito? Exacto. O sea, ¿por qué el gobernador, si no cometió ningún delito, si él cuando se enteró supuestamente de esta situación pide que se haga un referido a justicia y que se haga un referido a las autoridades federales, ¿por qué contrató un abogado criminalista? No lo necesitaba porque él no había cometido ningún delito. Así que ese intento de los fotutos y de los abogados de tratar ahora y de los COI de la vida y de todos los relacionistas que estén detrás de la campaña del intento de regreso de Ricardo Rosselló a la política activa, por lo menos o aspirar a un cargo político en el futuro, pues no, como decía el chat, no se deje coger de pendejo, porque cogían de pendejos hasta los de ellos. Entonces no se deje coger de pendejo, porque la verdad es que si no existiera ese chat, no hubiese existido ningún tipo de chantaje, ningún tipo de extorsión, ni ningún tipo de soborno. Así que Ricardo Rosselló no es una víctima aquí. Él es, en todo caso, es uno de los victimarios. Que salió trasquilado porque entre los PNP
que como se manifiesta en Twitter con el hashtag PNP Organización Criminal, bueno, si el PNP es una organización criminal, pues ahí está. Entre todos ellos PNP, incluyendo a Sixto George, pues se clavan puñales por la espalda, se roban entre ellos, hacen esquemas para robarle al pueblo y beneficiarse del dinero público, y pues ahí están los resultados. Ahora que metan mano, que se enfrenten a los federales y ya veremos a ver qué sale en ese proceso judicial. Cuando... Que no te lo dije, que Mayra López Moleros también adelantó, luego que dijo que Raúl y Maldonado es testigo de la fiscalía, que pueden venir acusaciones contra exfuncionarios, así que hay que estar alerta. Sí, no, yo soy de las que creo que esto está empezando. No me parece que esto acabe aquí. Sobre todo, ¿qué va a hacer Sixto George? ¿Qué va a hacer? Son casi 60 años a los que se expone. Así que, pero hay un dato que tiene que ver con María Domínguez y tú lo mencionas. Y María Domínguez sabe leer acusaciones. Y era lo que yo un poco traía ayer cuando hicimos el análisis inicial de lo que vi, leí y no leí los silencios de esa acusación federal. Y definitivamente un primer silencio es el no identificar y no establecer cuál es la evidencia con que se cuenta más allá de lo que sabemos que es la intervención de ese celular. Porque hay específicamente los textos que se enviaron, pero hay conversación, y ahí es donde entra la pieza quizás más importante, que es la grabación oral no telefónica. Además de eso, Manuel, ¿tú te imaginas del 2019, que fue esa última intervención que tuvo Anthony Maceira Saya con Sixto George? ¿Tú te imaginas todo lo que puede haber hablado Anthony Maceira con los presuntos implicados? O sea, estamos hablando de las reuniones con sus amigos del PNP, con quien hizo campaña a favor de Ricardo Rosselló en el 2016, que empiezan con personajes más o menos entrando y saliendo en ese escenario del 2017. Hoy senador William Villafañe. Ahí están los de su generación, incluida Mabel Cabeza y Elia Fernando Sánchez Sifonte, Valery Rodríguez Erazo, Edwin Miranda, no es de su generación, es un poquito mayor, pero ¿tú te imaginas toda la gente que pudo haber hablado con este muchacho si él hubiera estado alambrado? O sea... Recordar, Carmen, es que si la persona que fuere, si fuera Maceira además es miembro del chat, así que él sabe y conoce el contenido que hay en ese chat. Por lo tanto, si él fuera la persona que alambraron y él era el que tenía que ir a conseguir que otras personas en esa conversación se autoincriminaran o reconocieran los delitos que cometieron, pues era la persona idónea para tener alambrada. Así que no me extrañaría que eso pudiera haber sido una de las tácticas de las autoridades federales, pero pues de nuevo habrá que esperar a que se dé el juicio en su fondo, a ver qué sale, salvo que Sixto George, viendo que lo han dejado solo y que no logró su cometido, pues entonces decida, no, espérate, yo no me voy a chupar 60 años de cárcel por culpa de toda esta gentuza, aunque él sea gentuza también, pero vamos, o sea, pues yo voy a velar por mí y entonces voy a delatar a los que cometieron a lo mejor delitos siendo funcionarios, porque después de todo Sixto George es
el más pequeño de los pejes Claro. en ese esquema. Así que habrá que ver nuevamente cómo continúa y si el propio Sixto George no se sienta a cantar como un pajarito y logra mínimamente, como ya está acusado, no va a lograr seguramente que le quiten la acusación, pero ciertamente podría llegar a un acuerdo satisfactorio para él que no implique que tenga que cumplir 60, 40, 20, es más, ni 5, porque estar preso no es cáscara de coco, aún en el sistema federal. O sea, estar privado de la libertad, así sea un día, es Claro. demasiado. Por lo menos así yo lo veo. Así que me imagino que en su momento, cuando se dé ese descubrimiento de prueba y la defensa de Sixto George vea que está, o sea, que no hay posibilidades de sacarlo absuelto, pues seguramente se sentarán a negociar algún tipo de acuerdo y ese acuerdo implicará que Sixto George provea información que conduzca a arrestar algún funcionario y eso lo ato a lo que dijo Mayra López Mulero hoy, de que pueden venir acusaciones contra exfuncionarios. Mira, yo para terminar ese tema quisiera también establecer que no olvidemos que el Departamento de Justicia en Estados Unidos cambia de administración. A mí me parece que siempre la transición en Puerto Rico es mucho más lenta. Me parece que, y a partir de la entrevista que le hiciéramos a Stephen Muldrow, no quiere irse de la fiscalía, se podría quedar. Tiene que poner a disposición su posición porque esta es otra administración, no la que lo nombró. Pero me parece que estamos ante un escenario que todavía no sabemos cuáles van a ser las directrices, sobre todo también alrededor de las diferentes agencias como es el FBI, que son los encargados de este tipo de investigación. Así que ahí también hay algo que todavía no está claro, qué es lo que van a empujar. La posibilidad de que siga una investigación al nivel de que pueda ir más arriba y que Sixto George pueda ser esa persona que dé información sobre otros conspiradores alrededor de todo lo que pasó en esa administración, está bien interesante. Y dígame. Tú no eres uno de esos talentos que Sixto George No, no, no. a extorsionar, no, a pagarle para que hablara bien de Rick. El problema de esa lista de talentos es que hay muchos amigos tuyos. Yo te he dicho siempre que cojas a tus amistades. Mira, íntimos, no la creo. verdad que, Posiblemente conocidos, pero íntimos bueno, no. conocidos tenemos todos, yo estoy segura. Y yo no sé a ti, pero a mí me llama la atención esa lista de talentos que no la traen, pero que tú y yo sabemos que eso ya también salió en el chat. De qué manera anunciaban y traían personalities que les daban el libreto de lo que tenían que decir con relación a lo que estaba pasando. Preguntar, claro que sí. Así es que eso no está, eso está bien interesante también. Pero bueno, Manuel, vamos al tema del COVID. Y la última noticia relacionada con el COVID, aunque ayer lo había adelantado, pero hoy el gobernador insiste en que va a flexibilizar, que él no ve mayores restricciones, todo lo contrario, que va a flexibilizar todas las medidas y las órdenes ejecutivas relacionadas con el COVID. Habló frente a SORE, la Asociación de Restaurantes, que son aparentemente uno de los donantes de él que está pidiendo que eliminen las restricciones relacionadas a los restaurantes. En medio de que hay una nueva cepa del COVID que ya se estableció que está en Puerto Rico. Por un lado, 17 casos sospechosos y él mismo lo reconoce. Y yo quiero citar lo que dijo el gobernador porque yo honestamente a veces no entiendo cómo los dejan decir las cosas que dicen. Dice el gobernador, no vislumbro eso. Déjenme que se me fue
Se me fue lo que estaba viendo. No vislumbro eso. Si acaso lo que vislumbro es que voy a continuar flexibilizando un poco las restricciones. Esa nueva cepa, la información que me ha llegado, lo que refleja es que sí es más fácil contagiarse cuando tiene la persona ese tipo. Yo no entiendo estas líneas, pero ustedes me las explican ya mismo. Esa modalidad o esa mutación del virus es más contagiosa, pero no así los síntomas, ni la enfermedad como tal. No es como la enfermedad sea más intensa. Dios mío, ¿qué fue lo que quiso decir Manuel? ¿Tú me puedes explicar? Ok. Entonces, mira, Carmen, dime. es evidente que el gobernador está tocando de oído, obviamente no tiene el conocimiento científico para saber lo que está pasando, pero yo imagino que en la medida en que esto siga avanzando, pues va a entrar en razón y no va a flexibilizar, y yo espero que siga el consejo de los que lo están asesorando y que, ¿verdad? No caiga en la tentación de seguir cediendo a las presiones del sector económico, sobre todo de los restaurantes. Porque, Carmen, no solamente ya está aquí la variante inglesa del COVID-19, sino que el CDC ya acaba de publicar esta tarde que en Carolina del Sur ya se reportó la variante sudafricana del virus, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos ya está la variante inglesa y la variante sudafricana. Todavía no se ha constatado si está la variante de Brasil o no, pero no sería escabroso pensar que también ya puede estar en Estados Unidos la variante de Brasil. Y tú sabes que el flujo entre Puerto Rico y Estados Unidos a través, ¿verdad?, el flujo aéreo, pues evidentemente nos coloca en esa exposición y vamos a tener aquí en Puerto Rico próximamente la versión sudafricana también, porque si ya está en Estados Unidos, en Carolina del Sur, y el CDC al emitir el aviso que emitió, pidió nuevamente que se evite viajar a los lugares que son focos de infección. En este caso, pues ahora Carolina del Sur no solamente es foco de infección del COVID que conocíamos inicialmente, sino que además tiene la variante inglesa y la variante sudafricana. Y en el propio Estados Unidos, pues irán haciendo lo que están haciendo en otros países que están cerrando. En Londres están cerrando, en España están cerrando, en Brasil también se prohibió la entrada de estadounidenses para un poco controlar. Brasil es uno de los países en Latinoamérica que más casos tiene también. Así que yo espero que el gobernador escuche a las voces importantes de la ciencia, como son, por ejemplo, el doctor José Rodríguez Orengo, del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, que ha dicho que no se deben flexibilizar ahora y que se debe quedar, en el peor de los casos, si no hay unas restricciones, se debe quedar como está, pero no se debe flexibilizar aún más. Y de hecho, esta variante, que es mucho más contagiosa, ya hay epidemiólogos, la propia epidemióloga de allá del área sur, porque es en los científicos del Ponce Health Science University los que descubren que la cepa inglesa está aquí desde noviembre. Exacto. Así que y que es más contagiosa, se sabe que es más contagiosa, se contagia más rápido, independientemente de los síntomas que pueda causar o no, se contagia más rápido. Entonces, si ese es el escenario, aquí no se van a poder abrir las escuelas en marzo de forma presencial, que es para lo que se está trabajando. Y me parece absurdo que se esté trabajando para abrir las escuelas en marzo, cuando no hemos tan siquiera vacunado a nuestros viejos, que son la población más susceptible, y entonces estamos tratando de vacunar a todos los maestros, a todos los conserjes,
a todos los directores escolares, directores regionales, que hay que vacunarlos definitivamente, porque hay que tratar de vacunar a la mayor cantidad de personas posible para poder lograr esa inmunidad de rebaño. Pero ya el propio secretario de Salud interino designado, Carlos Mellado, ha dicho que eso no se va a lograr para verano. Entonces, si eso no se va a lograr para verano y ya tenemos aquí la variante inglesa que es más contagiosa, pues tampoco se van a poder abrir las escuelas. Entonces vamos a cambiar el protocolo, vamos a vacunar a los envejecientes que se nos están muriendo. Yo te interrumpo para darte las últimas palabras del gobernador relacionadas con eso que tú estás diciendo. Y yo quisiera que alguien me diga a qué le suena esta cita. Hay como 3 casos confirmados. Hay como 16 o 17 sospechosos. Están en proceso de investigación. Claro, somos una isla en la que hay 3.8 millones de personas aproximadamente. Así que hay que monitorearlo. Pero la pregunta de si yo vislumbro nuevas restricciones, la contestación es que no. Si todo sigue estable y las vacunas siguen llegando, me informaron que el Departamento de Salud Federal va a aumentar el 10% de la vacunación. Dijo que la meta es que para finales de verano tengamos la inmunidad de rebaño. Gobernador, usted escuchó ayer a su secretario designado de Salud, Carlos Mellado. Usted lo escuchó el lunes, el martes, que dijo en conferencias de prensa, sí, con un taco en la garganta y con las muelas de atrás, que él dudaba que tuviéramos una inmunidad de rebaño a juzgar por cómo están llegando hoy las vacunas. ¿A quién están tratando de engañar entonces? ¿Por qué una información la del Departamento de Salud y otra información y otro comentario y otra aseveración la que hace el gobernador Pedro Pierluisi? No hay manera de que las dos, además de esa cantinflada, porque es una cantinflada lo que está diciendo el gobernador, no tiene ni pies ni cabeza. O sea que porque somos una isla y hay 3.8 de millones de habitantes, pero hay solamente 16 o 17. ¿Eso no les parece a lo que dijo Rafael Rodríguez Mercado, que como no había vuelos directos de China, por eso no iba a llegar el COVID a Puerto Rico? Y ya estaba en Puerto Rico ese fin de semana, cuando él lo dijo. La verdad es que yo creo que todos van a la misma escuela. Manuel. Carmen, y lo otro que el gobernador no está tomando en consideración, si bien es cierto que la ocupación hospitalaria no ha llegado a niveles que sean de preocupación, sí es cierto que los profesionales de la salud están quemados, están cansados, se nos están contagiando, tan reciente como hace 2 días murió una enfermera y ayer murió un médico. O sea, y no tenemos suficiente personal y este personal está bregando con esto desde que empezó la epidemia allá para mediados de marzo. Ya enero se está acabando, o sea, estamos a ley de 1 mes y pico para que se cumpla el año completo de estos profesionales de la salud estar atendiendo esta epidemia que no tiene cura, que ya le ha cobrado la vida a sobre 1.800 personas, incluyendo médicos, enfermeras y policías. Y entonces a mí me llama la atención que él pues no le preocupe, tú sabes, y que diga pues que todo el mundo se va a enfermar en algún momento y pues me imagino que también pensará pues todo el mundo también se tiene que morir, obvio, o sea, si lo que uno necesita para morirse es estar vivo. Pero caramba, no es la posición de él tratar de salvar las mayores vidas posibles en lugar de querer estar flexibilizando, hablando por dejándose llevar por un solo dato estadístico que es ahora mismo el que los hospitales no tienen la ocupación necesaria. O sea, no tienen una ocupación que alarme. Pero, ¿y qué pasa si se contagian más de 10.000 personas a la misma vez?
no va a haber hospitales en este país para poder atender una situación como esa. Entonces vamos a esperar a llegar a ese punto para entonces volver a tomar restricciones. Me parece completamente absurdo. Así que me parece que como a él le encanta tanto mirar a los Estados Unidos, pues yo espero que se mire en ese espejo de Estados Unidos y le haga caso entonces a las recomendaciones que está haciendo el CDC, de que está incluso pidiendo a las personas que no viajen y que no viajen precisamente para evitar que el contagio comunitario se salga de control. Y ya aquí en Puerto Rico tenemos contagio comunitario y no se puede arriesgar a la población a seguir contagiándose y contagiándose en masa porque las vacunas no están llegando a tiempo, las vacunas que se creía que iban a llegar no es la cantidad de vacunas que están llegando, por eso la vacunación está atrasada, por eso el propio secretario designado de salud, Carlos Mellado, reconoce que la inmunidad de rebaño no va a estar para verano, pero aparentemente pues él evidentemente no ha escuchado las conferencias de prensa de su propio secretario de salud designado. Sí, no, definitivamente. Parece que ahí no hay comunicación posible porque, o sea, yo no concibo que hoy el gobernador diga esto versus lo que dijo su secretario Carlos Mellado. De hecho, uno de los miembros de su concilio científico está hablando de los asuntos de la nueva cepa en sus redes sociales, que es el doctor que está en jail, Daniel Colón Ramos. Y parece que es que aquí nadie atiende a los científicos, parece que es que no le hacen caso, solamente le hacen caso a los que están presionando por abrir la economía. Pero bueno, yo no quiero dejar de hacer dos comentarios relacionados con informaciones que salen a relucir hoy. Y voy a llegar a lo primero que tiene que ver con una contestación que le dio Alexandria Ocasio-Cortez después de hacer un comentario sobre un tema que es un tema muy técnico con relación a el manejo de los de la compra de la bolsa de valores y cómo un grupo de jóvenes que no llegan a más de 20 años se idearon una técnica para utilizar las técnicas que tradicionalmente hacen más millonarios a los millonarios, sobre todo a los hedge funds que juegan en la bolsa de valores, con el alegado mercado abierto de estar comprando y destruyendo corporaciones y sacando el dinero, etcétera, etcétera. Hay todo un mecanismo nuevo, que es un mecanismo que estos jóvenes se dieron cuenta que es lo mismo que hacen los hedge funds, pero en lugar de hacerlo con las que están bollantes, lo hacen con las que están perdiendo. Porque lo que hacen los hedge funds con los negocios, con las corporaciones a nivel de la bolsa, que están destruidas, o sea, que están casi fuera del sistema, porque sus acciones no valen casi nada, es jugar con ese daño que ya tienen esas corporaciones y de ahí sacar sus ganancias. Bien técnico. Pero estos jóvenes lo que hicieron fue: no vamos a ponerlas a ganar. E inmediatamente que las ponían a ganar, ¿quiénes eran los que perdían? Los hedge funds. Entonces, alrededor de eso, ahora mismo hay una crisis en Estados Unidos. Alexandria Ocasio-Cortez llama la atención. Ella es parte del Comité de Finanzas. Y llama la atención de esto en sus redes sociales diciendo: hay que hacer una vista. Porque los hedge funds están cabildeando, pero big time, como dirían en country, para que esto se convierta en una práctica ilegal. Claro, porque el mercado es libre para cuando ellos ganan, pero el mercado no es libre cuando ellos pierden. Y ahora quieren restringirlo, el mercado. Pues Alexandria Ocasio-Cortez dice eso y le contesta ese gran amigo de mi amigo Manuel Ernesto, Ted Cruz, y le dice: estoy completamente de acuerdo.
¿Y qué les parece que nuestra Alexandria Ocasio-Cortez le contesta esto a Ted Cruz, que como ustedes saben, es uno de los que más avivó a las fuerzas para que se metieran en el Capitolio? ¿Y qué le dice Alexandria Ocasio-Cortez? Estoy feliz de trabajar con republicanos en este asunto, que estemos de acuerdo. Pero usted, hace 3 semanas, estuvo involucrado en aquellos que me querían asesinar, porque son los mismos trumpistas. Estoy feliz de trabajar con algunos miembros del Partido Republicano, pero no con aquellos que trataron de matarme. En lo que, in the meantime, si usted quiere ayudar, renuncie, le dijo Alexandria Ocasio-Cortez. Y yo coloqué en las redes esta discusión y dije, chúpate esa, Ted Cruz, y lo repito aquí, chúpate esa, Ted Cruz, esa es la Wise Latina. ¿Qué tú crees de eso, Manuel? Pues mira, Carmen, ciertamente Alexandria Ocasio-Cortez tiene toda la razón. O sea, Ted Cruz impulsó a estos terroristas domésticos. No, nadie se atreve a llamarlos con ese nombre, pero son terroristas domésticos. Y son personas peligrosas, son personas armadas, son supremacistas blancos que se metieron al Capitolio a cometer todo ese vandalismo. Ya deberían aprender ellos de nuestros líderes nacionalistas que se metieron en el 54 en el Capitolio, y lo único que hicieron fue disparar hacia el techo. Nadie resultó herido, no asesinaron a nadie, y hicieron valer su reclamo de la independencia para Puerto Rico. Y aquí hay muchos líderes del PNP que le llaman a nuestros nacionalistas terroristas, pero entonces a los supremacistas blancos, a estos terroristas domésticos gringos, pues no se atreven a llamarlos por su nombre, pero son esos terroristas domésticos que se metieron allí y efectivamente armados hubiesen podido matar a cualquier congresista que no fuera del bando de Donald Trump. Claro. Esa es la realidad. Esta gente. Oye, estuvieron a punto de matar al vicepresidente Mike Pence. Claro, es una turba republicana de estas malas, ¿verdad? Que es terrible que existan personas así, pero bueno, pero existen. Y entonces, Alexandria Ocasio, pues tiene toda la razón. Y Ted Cruz, si tuviera vergüenza y no le lavaran la cara con lechuga y no fuera un caripelado igual que Ricardo Rosselló, pues se abochornaba y renunciaba. Exacto. Y yo estoy colocando, Manuel, y si puedes verlo a través de la página de Bonita, las imágenes de este hombre que es un terrorista doméstico estadounidense porque nació en Miami, pero de segunda generación de cubanos en Miami. Este hombre, Enrique Tarrio, se considera afrocubano, perdón. Esa es su identidad que postula en las diferentes imágenes que hay en las redes. Pero sobre todo, es un líder del grupo que se conoce como los Proud Boys. Los orgullosos machos, me imagino, porque son de los que postulan, oiga esto, el machismo occidental. Ay, Dios mío, señor. Y yo lo traigo por lo siguiente. Porque nosotros hemos hablado mucho después que, a través de la administración de Donald Trump, pero a partir del 6 de enero, mucho más, porque fue la culminación de 4 años de odio, de hablar de la supremacía blanca, de hablar en contra de todo lo que no fuera trumpista y del Partido Republicano. Y fue el asalto al Capitolio. Y hemos dicho que allí se cuelan diferentes imaginarios comunes de la derecha hoy en Estados Unidos y que se ha replicado en el mundo en otras ocasiones y que de hecho Alemania lo sufre, Austria lo sufre. La derecha ha vuelto
a los diferentes países. Y fíjense que se habla de machos, de todo lo que no sea lo que ellos proponen dentro de la posición heterosexista. O sea, totalmente en contra de la diversidad sexual y sobre todo violentos contra. Estos son los imaginarios. Esta es la gente que se tiró. Esta es la gente que dice que vienen del comunismo de Cuba, pero se metieron en Miami y están haciendo terrorismo doméstico en Estados Unidos. Uh-huh. Ese es Enrique Tarrio. Y nosotros estamos así, con el fundamentalismo religioso, de tener a 2 o 3 de estos aquí, pero sobre todo tenemos un liderato del Partido Republicano en Puerto Rico que aplaude, porque ahí está Jennifer González. ¿Qué ha dicho Jennifer González de estos pichones de terroristas domésticos? No ha dicho nada. Y con esto, Manuel, si tienes algo que añadir, y para irnos retirando, que ya son las 5:53 de la tarde. Mira, Carmen, rapidito, una denuncia que hicieron hoy en mi programa el enfermero independiente Juan Carlos del Valle, que mañana van a tener una protesta los enfermeros y las enfermeras en la sede del Colegio de Profesionales de la Enfermería, porque no están defendiendo a ese grupo de profesionales de la salud que hoy ya anunciaron en la red de hospitales Pavía que van a despedir personal de enfermería, que en el hospital de Arecibo ya despidieron a cerca de 30 profesionales de la enfermería. Esto cuando la Asociación de Hospitales de Puerto Rico recibió $300 millones de los fondos CARES Act para atender precisamente la epidemia. Y entonces, alegando que tienen una baja ocupación, que es lo mismo que dijo Pedro Pierluisi hoy, alegando que tienen una baja ocupación, pues están despidiendo a personal de la enfermería en los hospitales. Ojo que por ser unos enmayados, no vaya a haber una crisis de salud pública y entonces no haya profesionales de salud para atenderla cuando los enfermeros y las enfermeras son la primera línea cuando llegan los pacientes a los hospitales, no son los doctores. Exacto. Así que hay que tener un poco de cordura, hay que pensar menos en el capitalismo voraz y pensar un poco más en el socialismo, en el buen sentido de la palabra, en la solidaridad. O sea, tirar a estos enfermeros y enfermeras a la calle en este momento, cuando todavía tenemos una epidemia que no se ha acabado, debería ser hasta procesable criminalmente por el Departamento de Justicia, aunque sabemos que el Departamento de Justicia está cerrado y no sirve. Así es. Bueno, Manuel, gracias como siempre por estar por acá. No te olvides, estamos aquí todos los jueves. Éxito, y será hasta el próximo jueves contigo. Hasta luego, un abrazo. Bueno, escucharon al compañero Manuel Ernesto Rivera este intercambio de análisis sobre lo que está pasando en Puerto Rico a través de todos estos escenarios, incluso lo que está pasando en Estados Unidos, quiénes son los líderes de ese terrorismo doméstico que ya están identificados. Y lo que no he dicho de Enrique Tarrio es que viene de ser un cooperador de las diferentes fuerzas en Estados Unidos, incluidos las fuerzas de la policía del estado de Miami, de Florida, perdón, de la ciudad de Miami, y ha tenido eventos de delitos cometidos y por lo que cumplió por lo menos 12 años en probatoria. Esos son los líderes del terrorismo doméstico. Yo creo que hay que dejarlos y hay que ponerles cara, hay que ponerles el rostro. Así es que yo me despido hasta mañana, pero no sin antes decir, recuerden, compartan, vayan a bonitasradio.net, si les parece pueden donar. También pueden donar a través de ATH Móvil a la Fundación Periodismo Siglo XXI, que pueden enviar cheques o giros postales a la fundación, a la dirección que tienen en pantalla, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con nosotros siempre
Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa Abraham Rosa. No nos olvidemos que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Vayan a Twitter siempre, que siempre tenemos algo que decir allí. Y es bien interesante porque los mensajes de Twitter son diferentes, incluido el mensaje que siempre queremos proponer, la creatividad al servicio de la denuncia, que nos plantean diferentes fuentes y recursos de la gráfica puertorriqueña. Éxito. Mañana es otro día y es a las 8 de la mañana. Gracias por estar por ahí. A la diáspora puertorriqueña, gracias siempre por apoyar nuestro proyecto. Y no se olviden, mañana es otro día, Noticias con Café, 8 de la mañana. Que la pasen muy bien. Hasta entonces.